El Ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías presentan desde Panamá, Puente del Mundo, Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su quinto segmento, la Escuela Sabática Regular. Escuchemos. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana, dándole gracias a Dios por el sol radiante que tenemos allá afuera y por el cántico de los pajaritos. Y esperamos que todos los que están con nosotros en esta plataforma hoy puedan sentirse regocijados de tener vida y de tener vida en abundancia, porque cuando tienes a Cristo en tu corazón, tienes vida en abundancia. Es una de las grandes promesas que el Señor tiene en su palabra. Así que vamos a entrar en materia hoy. Vamos a compartir la presentación que tenemos y hoy vamos a estar tocando un tema muy, pero muy sensible. Un tema que creo que a todos nos atañe. Así que, y vamos a ver cómo el Señor nos puede utilizar para cumplir la misión con este grupo de necesitados que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros países. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Realmente es una bendición y cada día nos regocijamos en estudiar tu palabra, en aprender lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Que hoy, Señor, no sea la excepción, que hoy podamos aprender, estar dispuestos a aprender, sentar. Y permitir que el Espíritu Santo nos impresione, nos enseñe cuáles son las lecciones que tenemos que aprender hoy. Dirígenos, Señor, y que tu Santo Espíritu impresione nuestras mentes en poner en práctica lo que aprendemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la misión de Dios, mi misión, y como hemos estado compartiendo del libro Una vida con propósito, un libro que nosotros recomendamos que leamos, la misión que Dios nos tiene es el quinto propósito por la cual Dios nos ha creado. Y esa palabra misión, ¿saben lo que significa? Según el libro Una vida con propósito, en el quinto propósito, en la página 306, nos dice, nuestra palabra misión proviene del latín enviar. Ser cristiano implica ser un enviado, como un representante de Jesucristo. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y como vimos, creo que fue ayer o hace unos días, la misión para nosotros es compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación con aquellos que no lo conocen. Así que somos enviados. Eso es lo que significa la palabra misión para aquellos que no lo sabíamos y yo no lo sabía. Así que la misión de Dios es mi misión. Así que así como Jesús fue enviado por el Padre a rescatarnos, el Señor nos envía a nosotros a colaborar en el rescate de aquellos que han sido secuestrados por el adversario de Dios y que no saben que han sido secuestrados, no saben que son cautivos y que al enviarnos, el Señor va con nosotros, así como dice nuestro lema, al que el Señor envía, acompaña. Así que no es que vamos solos a cumplir la misión, el Señor va con nosotros, nos dirige, nos guía, nos indica quién es al que debemos rescatar en el día de hoy. ¿Y saben qué?
La lección de esta semana nos está enviando a rescatar a los necesitados. Y hay muchos necesitados en nuestros países, hay muchos necesitados en nuestra propia comunidad, hay muchos necesitados inclusive en nuestra escuela, en nuestra universidad, en el campo laboral donde nos desempeñemos. Hay cualquier cantidad de necesidades. Y simplemente tenemos que estar alerta. Permitir que el Espíritu Santo nos indique, oye, ese necesita una voz de aliento. Oye, ese necesita que tú lo escuches. Y así el Espíritu Santo nos va indicando quién. Y simplemente que tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo indicándonos con quién debemos cumplir la misión en el día de hoy. Y el versículo para memorizar para este día viene de Mateo, capítulo 25, versículo 40, que nos dice, y respondió el rey, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y saben, ahora que leo esta cita de Mateo, me da eh, el Espíritu Santo siempre hace las cosas, me da por pensar cuál es el contexto. 25:40. Ajá. Jesús está hablando de el juicio que se le va a hacer a las naciones. Y poniéndolo en contexto, Jesús está hablando de cuál es la situación mundial al momento en que Él va a venir por segunda vez. Y si usted se va hasta el versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono, en su trono de gloria, y serán reunidas todas las naciones, hablando del juicio. ¿Sí? Está hablando del juicio. Va a poner a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Y saben cuál va a ser el punto crucial para saber quiénes son aquellos que han de heredar la vida eterna? Y nos dice ese pasaje de Mateo 25, versículos del 31 al 46, en el cual el 40 está inmerso. Dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y cuál fue la diferencia entre aquellos que heredaron el reino de Dios preparado para nosotros desde la fundación del mundo y aquellos que no lo heredaron? Aquí está la clave. Dice el versículo 35 de Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Todas estas categorías de personas eran necesitados. Y en la medida en que el Señor nos guíe, porque Él nos guía a las personas a las cuales debemos ayudar, pero el Señor nos está diciendo que aquellos que heredan la vida eterna son aquellos que ministran, que ayudan a los necesitados. Y esa fue la diferencia entre los dos grupos, las ovejas y los cabritos. Aquellos que ayudaron a los necesitados y aquellos que no le ayudaron. Y por eso el versículo para memorizar nos dice, y respondiendo el rey, porque claro, cuando él dice el por qué estas personas, estas ovejas heredan la vida eterna, la pregunta de este grupo de personas que hereda la vida eterna es, pero ¿y cuándo hicimos esto? ¿Cuándo fue que te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo fue que te vimos en la cárcel y te visitamos? ¿Cuándo fue que te vimos enfermo y te ayudamos? Y la respuesta está en el versículo 40. De cierto os digo
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, refiriéndose a las personas por las cuales Cristo murió. Y él dice que si se lo hicimos a uno de estos sus hermanos, a él lo hicimos. Qué interesante, qué relevante es ministrar, servir de bendición a las personas que tienen necesidad. Y para hoy, vamos a estar viendo a un grupo de personas, ¿sí? A un grupo de personas que tienen una necesidad muy especial y recordando que solamente el método de Cristo funciona, que fue el que vimos ayer, acercarse a las personas, llegar a conocerlas, llegar a conocer cuáles son sus necesidades. Bueno, este grupo de personas son los refugiados e inmigrantes, un grupo muy singular. Y este grupo de personas es más, el tema de los inmigrantes y los refugiados se ha convertido en un asunto muy debatido, sobre todo porque son muchos en la actualidad que están en esta situación. Yo creo que no conozco, perdón, mejor dicho, son pocos los países que no han sido impactados por personas inmigrantes y los refugiados. Están desplazados por la guerra. Por ejemplo, la guerra de Ucrania ha desplazado a cualquier cantidad de ucranianos a nivel de todos los países. Claro, los países más cercanos a Ucrania son los mayormente impactados. Pero conozco una ucraniana que no sabía que era de Ucrania y la vi en el internet. Ella toca el violín, es una niña prodigio y toca el violín en las calles y cuando la vi tocando el violín me llamó tanto la atención. Tiene esa bendición de Dios de poder tocar cualquier cosa de memoria. Tiene una memoria de elefante, como digo yo. Y yo no sabía que la niña era ucraniana, que su familia estaba en un estatus de refugiados en Estados Unidos. Y ella, para ganarse la vida y ayudar a su familia a ganarse la vida, y toda la familia tiene el don de la música. La mamá la acompaña con el piano y también la acompaña en el canto. El papá es el que se dedica a filmarlos. El chiquito, el más chiquito, ya quiere también pertenecer y él a veces agarra una guitarrita de juguete y empieza a tocar con su hermanita. Es interesante ver cómo cada país ayuda a los inmigrantes. Han sido desplazados por la guerra, por catástrofes naturales o por la esperanza de un futuro económico mejor, como muchos venezolanos que han invadido muchos países buscando un mejor futuro. Hay millones de personas de todo el mundo que han sido desarraigadas de sus hogares y necesitan ayuda desesperadamente. Yo les puedo contar historias tras historias de personas inmigrantes que han impactado nuestras vidas. Pero aquí lo importante es, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar a los refugiados e inmigrantes? Y saben que en esta lección descubrí algo que jamás pensé que iba a saber. O sea, nunca se me ocurrió lo que voy a leer en un instante. En Mateo capítulo 2 versículos 13 y 14, Jesús mismo fue un refugiado. No tenía idea. Sus padres terrenales, José y María, se vieron obligados a huir de Belén por la noche y buscar refugio en Egipto para escapar de la mano asesina de Herodes. La Biblia no dice nada acerca de su experiencia en Egipto, pero no es difícil imaginar que
Esa familia con un bebé recién nacido tuvo sus desafíos, tal vez algunos de los mismos desafíos que los refugiados enfrentan hoy también. Y vemos la cita de Mateo capítulo 2, versículo 13 al 14, que nos dice, después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matar. Increíble. Tienes que levantarte, salir de tu hogar, dejar todo atrás para ir a otro país, a quedarte allí hasta que el ángel te lo indique. ¿Cómo iban a vivir? ¿De qué iban a vivir? José era carpintero. ¿Cómo iba a ser? Pero ¿saben qué? Dios hizo provisión y eso sí lo leí en el deseado de todas las gentes. Estos magos de Oriente habían traído la provisión que José, María y el niño iban a necesitar para ser sustentados en Egipto, porque los regalos que le dieron los magos, esos regalos eran costosísimos y esos regalos, una vez en Egipto, me imagino que pudieron venderlos y de allí pudieron obtener el sustento que necesitaban mientras que estaban en Egipto. Y saben lo otro que descubrí, porque ya yo estaba como que digo, ¿por qué será que cada vez que tenemos una historia en la Biblia en donde hay una situación en el pueblo de Israel, salen huyendo a Egipto? Y me llamó la atención, me quedé, ok, cuando hubo una hambruna, recuerdo que cuando Abraham, y lo vimos hace unas semanas atrás, cuando Abraham llegó a la tierra que el Señor le indicó que debiera estar, cuando llega, se encuentra con una hambruna y ¡puf! Se va a Egipto. Cuando el pueblo de Israel, los hijos de Israel, de Jacob, estaban pasando una hambruna, ¡uf! Se fueron a Egipto y allá se encontraron con José. Yo me quedé pensando, pero ¿por qué todo el tiempo huyen para Egipto? Ah, es que me vine a desayunar. Hoy me vengo a desayunar. Que Egipto les queda en el noreste de Israel, así que es fácil huir a Egipto. Es más, ahora mismo, con el conflicto que hay entre Israel y el grupo terrorista Hamas, ¿a dónde creen ustedes que Israel le dijo a su pueblo que huyeran? A Egipto. ¿Pero qué hizo Egipto? Cerró las puertas, cerró la frontera y no les permite pasar así a la libre. ¿Por qué? Porque van a tener un grupo de inmigrantes que van a ser refugiados por la guerra que existe en la Franja de Gaza, y Egipto dice, no quiero ahora mismo ese problema, y ha cerrado las fronteras. Qué interesante ver cómo la lección que estamos estudiando es tan relevante con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y nunca lo habíamos visto así. Los que están en Ucrania están huyendo a los países que están cerca de sus fronteras. Y los que están en Israel, que están en esa franja de Gaza, están huyendo a Egipto. Algunos lograron pasar, otros lamentablemente están entre la espada y la pared. ¿Y por qué digo eso? Porque quieren huir a Egipto, pero no se les permite entrar, o por lo menos la última vez que investigué, no se les permitía entrar. Y, y, y entonces el ejército de Israel está en su avanzada por tierra, tratando de destruir al enemigo, que es el grupo Hamas. Y los que están huyendo están entre la frontera cerrada, Egipto, y la incursión armada que viene y que está empujándolos, los está empujando hacia Egipto. Recuerdo
la vez en que el pueblo de Israel estuvo en una situación parecida, cuando los ejércitos del faraón de Egipto fueron a recuperar a los esclavos que habían dejado ir y de repente se encontraron con el Mar Rojo, no podían cruzar y tenían la incursión del ejército de Egipto. Yo sé que Dios, así como abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara y fuese salvo, yo sé que Dios proveerá una salida para su pueblo. Siempre lo ha hecho y no fallará. Proveerá una salida para su pueblo, aquellos que son sus hijos. Y esto llama la atención porque es tan relevante con lo que estamos viendo hoy en día. Si nos sigue diciendo la guía de estudio, de hecho, así como la familia de Jesús buscó asilo en una tierra extranjera, hay muchos musulmanes, budistas, hindúes, cristianos y personas no religiosas también buscando asilo en nuevas tierras en la actualidad. En general, es más fácil entablar amistad con personas de nuestra propia cultura e idioma porque compartimos muchas cosas en común. Pero ¿cómo alcanzamos? ¿Cómo podemos ayudar a personas que son inmigrantes, pero que tienen un aspecto diferente al nuestro, que no hablan nuestro idioma, que no comparten nuestros mismos valores religiosos y que ni siquiera comen los alimentos que nosotros comemos? ¿Cómo alcanzarlos? El Evangelio nos llama a salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, desde el punto de vista étnico, nacional y cultural, y tender la mano a los necesitados, aunque sean muy diferentes de nosotros. Y saben, este cuadro me llamó la atención. Nosotros estamos muy cómodos, sí, estamos en nuestro país, tenemos el privilegio de gozar de los derechos a los cuales tenemos por ser ciudadanos de nuestro país. Así que estamos cómodos, tenemos nuestro hogar, por muy humilde que sea, tenemos un techo, tenemos una entrada económica, por muy sencilla que pueda ser, y estamos cómodos. Pero el Señor nos llama a salir. Y cuando salimos de este círculo cómodo, nos enfrentamos con una zona de miedo. Y el temor nos lleva a buscar excusas. El temor nos lleva a vernos afectado por la opinión de los demás. ¿Qué van a decir si me ven hablando con este grupo de personas? E inclusive nos lleva a tener falta de confianza en nosotros mismos. Pero una vez que superemos esta zona de miedo, entramos en una zona de aprendizaje. Enfrentamos los desafíos y los problemas de haber salido de nuestra zona de comunidad. Y saben, el Señor nos capacita, nos da nuevas habilidades y extiende ahora nuestra zona de comodidad. Y esto nos pasó a nosotros cuando empezamos a ministrar a aquellos que están privados de libertad. La zona de miedo para mí fue la que me impidió al principio salir de mi zona de comodidad. Pero una vez que se superó la zona de miedo y entramos en la zona de aprendizaje, fue para nosotros una maravilla estar inmersos, ver las necesidades, permitir que el Señor nos El ministerio utilizara Conéctate a como Jesús instrumentos de y bendición para seminarios y ese grupo de tutorías físicas. personas. Y saben, una vez que aprendimos a navegar en Presentado esas aguas turbulentas, desde Panamá, decimos, Puente del Mundo y sí, Corazón del Universo, encontramos un propósito, la serie Feliz empezamos para Siempre en a su entablar, a establecer nuevas metas, a conquistar objetivos. Ya habíamos superado el miedo, habíamos aprendido a navegar mundo y en corazón esa del universo, nueva
experiencia La serie y Feliz para Siempre crecimos de una manera impresionante. Es importante para nosotros superar. Y este cuadro, espero que le tomen foto, porque es necesario que cada uno de nosotros finalmente salga de nuestra zona de comodidad y empecemos a crecer en Cristo, especialmente permaneciendo para aquí. ese nivel espiritual. Nos volvemos enanos. Oramos, buen Dios, pero cuando permitimos que el Espíritu consciente Santo nos guíe, de que el que cumplimiento de la podamos misión superar nuestro miedo. Y yo requiere toda me pongo un nuestra momentito en los dedicación. zapatos de Oramos Pedro. para que Recuerdan, Pedro es los el que único ser humano, además han de estado Jesús, que conectados caminó sobre el agua. hayan sido Pero beneficiados. ¿cómo Pedro Y los pudo que lograr tomen eso? tiempo para Salió de escuchar su esta zona de lección, confort. ¿Y cuál era su zona de confort en ese momento? La barca. El bote en donde el ellos ministerio conecta estaban inmersos en una tormenta espectacular. Era una tormenta fuera de serie. Pero le dijo a Jesús, si tú me lo ordenas, iré hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y cuando salió de la barca, de que tenía miedo, pero salió mirando a Jesús y superó la zona de miedo. Empezó a caminar sobre el agua. Luego se dio cuenta de que, wow, estoy caminando sobre el agua. Y quita su vista de Jesús. Y de repente retrocede a su zona de miedo. Empieza a ver la tormenta, los rayos, los truenos, el agua que estaba de un lado a otro. Y empieza a hundirse. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Eso es lo que nos hace falta para superar la zona de miedo. Saber que el Señor nos está guiando, saber que Él va con nosotros, nos ayuda a superar la zona de miedo. Y eso es lo que vamos a tener que hacer en esta guía de estudio, porque nosotros estamos muy cómodos. No queremos salir de nuestra zona de comodidad para cumplir la misión. Hay necesidad a nuestro alrededor, pero nosotros estamos tan cómodos que inclusive estamos ciegos a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Y es necesario. Y el Señor a veces nos incomoda, ¿sí? Nos incomoda en esta zona de comodidad para que salgamos. Así que no se sorprenda que el Señor lo incomode dentro de esta zona para que salga. Sí, va a tener miedo. Todos nosotros pasamos por esa zona de miedo, pero tengamos fe. Confiemos en que si el Señor nos está guiando, Él nos ayudará a superar esta zona de miedo. No pongamos excusas. Si el Señor está con nosotros, todo lo podremos realizar. Y cuando lleguemos a la zona de crecimiento, wow, usted me va a decir, bueno, si superé este reto, vamos adelante a cumplir la misión. ¿Cuál es la siguiente, Señor? Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y de eso se trata esta guía de estudio. Pero regresando a los refugiados e inmigrantes, tenemos aquí varios versículos que nos dicen el por qué el Señor quiere que nosotros ayudemos a este grupo en particular. Veamos estos versículos para que vean que el Señor sí nos está enviando a ayudar a estos necesitados. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19 nos dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Ay, usted dirá, no, yo no soy extranjera, yo soy panameño, panameña, yo toda la vida he estado aquí. ¿En serio? Toda la vida hemos estado aquí. Puede ser que nosotros no hayamos salido de Panamá, pero ¿saben qué?
Para aquellos que vivimos en el tiempo en que estábamos en nuestro país, pero había otro país en nuestro país que tenía límites, tenía un área designada para ellos y nosotros no podíamos pasar ese límite aún estando en nuestro país. Éramos extranjeros en nuestro propio país y me refiero al área de la zona del canal. Recordamos el 9 de enero del 64, cuando un grupo de jóvenes quiso incursionar y pasar ese límite y reclamar ese territorio que había sido cedido a Estados Unidos de manera perpetua. Y se tuvo que hacer un cambio en ese tratado, porque no podía ser que nosotros estando en nuestro propio país éramos extranjeros, no podíamos pasar los límites de esa área. Y cuando llegó el 1 de enero del 2000, allí finalmente fuimos panameños en todo el territorio nacional. Así que para aquellos que vivimos esa época, nosotros sabemos lo que es ser extranjero, pero en nuestra propia tierra no habíamos ido a ningún lado, pero aquí no teníamos acceso a esa área y yo lo viví. Yo trabajé en el área del canal. Yo sé que inclusive cuando trabajé para los militares de Estados Unidos, si yo no tenía mi pase para entrar a mi área de trabajo, yo no podía entrar porque yo era panameña, yo no era americana. Solamente los americanos tenían acceso a esa área. Qué interesante. Pero pasa. Pero más aún, hay muchos panameños que están viviendo en otros países y son extranjeros en esos países. Y ellos les pueden decir a ustedes las peripecias que están pasando para poder sobrevivir. Y nos dice Deuteronomio 10:19, otra versión, amen al residente forastero. ¿Sí? Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nos dice Salmo 146:9, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Ojalá que cada uno de nosotros se dé cuenta de que Dios está pendiente de cada uno de los inmigrantes y refugiados. Y nos dice Romanos 12:13, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, y esta es una versión nueva, muy importante. Así que, ¿cómo podemos nosotros suplir las necesidades de los inmigrantes y los refugiados? Es difícil, porque en algunos países quizás no sea políticamente correcto mezclarse con estas personas o ayudarlas. Sin embargo, debemos hacer lo posible para atender a estas personas que sin duda han pasado por momentos difíciles y necesitan nuestra ayuda. Así que en la medida de nuestras posibilidades debemos ayudar. Y saben, una de las cosas, mi esposo tuvo el privilegio también, él tuvo más privilegio que yo en esta, porque en la iglesia de mi papá allá en California, ellos tienen lo que ellos llaman community services, servicios a la comunidad, y a través de ese ministerio, la iglesia suple las necesidades de muchos inmigrantes en Estados Unidos. Y muchos de los inmigrantes que van a la iglesia de mi papá a buscar comida son inmigrantes inclusive indocumentados. Pero el Señor tiene a la iglesia allí. La iglesia recibe del gobierno comida para cocinar, o sea, arroz, recibe a veces inclusive verduras, legumbres, leche, huevos. Y recuerdo a mi esposo con mi papá que iban a los supermercados que también les donaban comida y se levantaban temprano. Yo no sé ni a qué hora se levantaban y salían y se recorrían los supermercados, se metían en esos cuartos fríos a sacar
las diferentes carnes y cosas, para luego entonces ir a la iglesia. Había que organizarlos, había que empacarlos en las refrigeradoras, pero cuando llegaba el momento de distribuir, había que ponerlos en bolsas y la gente formaba su fila y luego nos tocaba compartir, distribuir los alimentos. Y qué bendición. A veces usted veía a esas personas sonreír porque finalmente iban a tener algo. Yo no sé a dónde estaban, no sé cómo cocinaban, pero de alguna manera se las ingeniaban para tener algún lugar. Y muchas veces habían refugiados en un solo apartamento y lo que recibían de alguna manera, ya recordé, es que en los apartamentos en Estados Unidos todos vienen con refrigeradora, con estufa y con calefacción. Eso es obligatorio. Así que sí tenían estufa, lo que sí necesitaban era pagar la, los servicios de luz, porque las estufas son eléctricas, para así tener acceso entonces a cocinar los alimentos. La iglesia tiene ese plan de ayudar a la comunidad y ayudan a muchos. Es más, creo que para mañana, creo que me dijo mi papá, les toca distribuir pavos, porque el jueves es Día de Acción de Gracias. Mi papá me dice que ayer fue al supermercado y él de su bolsillo compró un pavo para llevarle a una señora que es muy anciana y ella no puede salir a formar la fila para recoger el pavo. Y él dice, no importa. Él tenía un pavo que le dio la iglesia y le puso otro para poder ministrar a esta señora que también tiene una hija en necesidad especial. Así que la hija creo que se quedó sin empleo con la pandemia y la está pasando muy difícil. Así que él llevó, dice que armó un paquete y se los llevó. Y eso es parte de lo que podemos hacer para ayudar a los inmigrantes. En este caso, esta señora es por edad que no puede ir a buscar una asistencia y ella está, los recursos no le dan para hacer más de 4, así que mi papá todavía sigue en ese ministerio de servicios a la comunidad. Hay muchas maneras. Y nos dice la guía de estudio, comienza con oración, luego busca información acerca de los inmigrantes y los refugiados. Eso fue lo que hizo la iglesia en California, la iglesia donde está mi papá. La iglesia de los peregrinos también han recibido galardones de parte del gobierno allí en Hialeah, creo que es en donde están ellos. Y ellos allí se reúnen para cocinar. Ellos cocinan la comida y tienen un comedor amplio y le dan de comer a las personas. Los que son inmigrantes, los que son refugiados, los que por algún motivo han quedado sin hogar, porque hay muchos americanos que lamentablemente perdieron su fuente de trabajo y quedaron en la calle. Y la iglesia suple, les da de comer todas las semanas. Grupo de hermanos que se reúnen a cocinar y a dar de comer. Y saben, ellos tienen un ministerio que aún va más allá. Saben que hay personas que no van a llegar a la iglesia a buscar la comida. Y ellos agarran, empacan comidas ya listas con sus tenedores y todo, y le ponen un tratado, una revista, y salen y se van debajo de los puentes, se van a los lugares donde está la gente y a mí me llega, empiezan a repartir la comida y cuando regresan a la iglesia regresan llenos porque ayudaron. Escuchan inclusive las historias de estas personas que les dicen gracias. No sabía de dónde iba a obtener un plato de comida hoy y ustedes me trajeron la comida.
A veces es la única comida que comen en el día. ¿Y saben qué? Hay una iglesia aquí en Panamá, ¿sí? Uno de nuestros hijos, José Ángel, no sé si todavía lo tiene, ese ministerio, pero él, recuerdo que para Navidad lo acompañamos y él con la iglesia organizó que se hiciera comida y se fue a donde están todos aquellos que viven, que no tienen un hogar, que viven en la calle. Él sabía dónde estaban. Y recuerdo, no sé, no me acuerdo si fue para Nochebuena o fue 2 días antes, pero recuerdo que salimos con él y se fue a repartirle. Yo le dije, vamos a repartirle también una revista. Y me tocó darle un plato de comida a una señora con su hijo. Estaban con un cartón debajo de una escalera. Es difícil ver personas que tienen necesidad y no ser impactados. Y la sonrisa que me dio esa señora a mí me llenó más de lo que el plato de comida le iba a llenar a ella. Y hay tantas y tantas historias. Y cuando tú sales de tu zona de comodidad y vences el miedo con la ayuda del Espíritu Santo, el más bendecido es esto, créeme, nunca serás igual. Aprenderás a amar a tu prójimo como a ti mismo, ministrando, llevando el pan de vida y a la vez el pan físico a aquellos que tienen necesidad. Y ojalá que cada uno de nosotros hoy pueda mirar a su alrededor y en vez de juzgar y condenar a aquellos que viven en situaciones difíciles, pónganse en su lugar. Hay muchos que quedaron en esa situación por un error. Hay otros, como cuenta una vez el pastor Bullón, que esta niña salió de su hogar porque el padrastro abusaba de ella. La mamá no le creyó y ella huyó de su hogar y quedó en la calle, prostituyéndose para poder vivir, hasta que escuchó el Evangelio y se entregó a Cristo. Usted no sabe la razón por la cual esa persona está en la calle. A nosotros no nos toca juzgar ni condenarlos. A nosotros nos toca ir y compartir con ellos las buenas nuevas de que Cristo los ama y que hay un mejor camino. Y ojalá que cada uno de nosotros hoy pueda ser un canal de bendición para aquellos refugiados y migrantes que necesitan de una mano ayudadora. Y nos dice las notas y comentarios de la hermana Juan de testimonios para la iglesia Tomo 6. Páginas 278 y 279. Nuestras iglesias tienen una obra que hacer, de la cual muchos no tienen idea. Una obra apenas iniciada. Y eso es muy cierto, muy cierto. Hay una obra que hacer. Hay cualquier cantidad de personas necesitadas a nuestro alrededor. Y no necesariamente todas las personas tienen la misma necesidad. El Espíritu Santo nos guiará a ministrar, a servir de bendición, a ser un canal de bendición a las personas a nuestro alrededor. Y Él nos indicará cuál es la necesidad que tienen. Y regresamos al texto que leímos al inicio de esta transmisión, Mateo 25, versículos 35 a 36, que nos dice, porque tuve hambre
dice Cristo, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Algunos piensan que todo lo que se espera de ellos es que den dinero para esta obra. En un tiempo yo también lo pensé. Pero qué tan equivocada estoy. Se requiere de todos un servicio personal de acuerdo a nuestras fuerzas y oportunidades. Y saben, a veces el Señor pone en nuestro camino a inmigrantes, a refugiados. Y recuerdo el día en que el Señor puso en mi camino a una hermana. Sí, es hermana de iglesia, pero yo no tenía idea de que ella era inmigrante. Es más, es hermana de iglesia, pero su situación en nuestro país era ilegal. Se le había pasado la visa. Y recuerdo que estábamos en un congreso de damas en el Hotel Panamá y me la encontré y ella me reconoció, me dice, maestra. Yo me quedé, esta tiene que ser la mamá de alguno de los tantos estudiantes que han pasado por mis manos. Me dice, ¿se acuerda de mí? Le dije, ubíqueme. yo tengo memoria de elefante para recordar algunas cosas, pero hay otras que no. Y ella me ubicó, me dijo que era mamá de dos de los niños que estuve en quinto grado. Y me habló, me dice, ay, hermana, estoy en una situación difícil, pero hablamos después. Y hablando con ella, sí necesitaba ayuda. Y el Señor puso en mi corazón ayudar. Hay veces que, no sé, el Señor te pone en el camino a la persona que necesita ayuda. Y vaya que la necesitaban. Inclusive cuando vino la pandemia, estaban a punto de ser echados del apartamento donde estaban, era un cuarto donde estaban en una casa. No tenían con qué pagar, ella trabaja en casa de familia y por la pandemia todo se cerró. Y el Señor nos puso en el corazón ayudar a pagar ese cuarto para que no los echaran. Hasta que finalmente se abrió nuevamente y ella pudo regresar a trabajar. Yo me quedé pensando, Señor, nosotros también fuimos impactados por la pandemia. Estábamos sin nuestro ingreso regular y estábamos viviendo solo del ingreso de jubilación. Y nos pusimos a pensar, pero Señor, si de a milagro estamos nosotros aquí manteniéndonos a flote, ¿cómo podríamos subsistir si de lo poco que recibimos tuviéramos que dar esta ayuda? Pero saben, el Señor suplió. Nunca nos faltó a nosotros y a ellos tampoco. Se cumplió hasta que ellos pudieron regresar a trabajar. Y yo les puedo garantizar, es cierto, se requiere a veces el dinero, pero esta hermana lo que más necesitaba era una voz que le indicara el camino. A veces necesitaba que se le escuchase. El esposo la había abandonado con sus 4 hijos y una de ellas con necesidad especial. Ella era una viuda, no tenía de dónde. Así que a veces es dinero, a veces no. Se requiere un servicio personal, de acuerdo a nuestras fuerzas y de acuerdo a nuestras oportunidades.
la obra de atender a los menesterosos, los oprimidos, los dolientes, los indigentes, como hacía nuestro hijo José Ángel. Es la obra que cada iglesia que cree la verdad para este tiempo debiera haber estado haciendo desde hace mucho tiempo. Aló, desde hace mucho tiempo debiéramos estar ayudando a los menesterosos, oprimidos, los dolientes y los indigentes. Ouch. ¿De qué estamos hablando? Debemos manifestar la tierna simpatía del samaritano y suplir las necesidades físicas, alimentar a los hambrientos, traer a los pobres sin hogar a nuestras casas, pedir a Dios cada día la gracia y la fuerza que nos habiliten para llegar a las mismas profundidades de la miseria humana y ayudar a quienes no pueden ayudarse. De gracia hemos recibido, demos de gracia. Y cuando hacemos esta obra, encontramos el momento oportuno. Encontraremos el momento oportuno para presentar a Cristo y al crucificado. Haciendo la obra, compartiendo la misión que Cristo nos dio de ir a rescatar a aquellos que no saben que necesitan ser rescatados. Y cuando compartimos esa misión, créanme, nosotros somos los más bendecidos, somos los más enriquecidos. La bendición de ayudar a otro no se compara con nada en este mundo. Y ojalá que hoy tú puedas experimentar lo que se siente ayudar a otra persona. Nadie te está diciendo que tienes que tener recursos financieros para ayudar. Si los tienes y puedes compartir con aquellos que el Señor te indica, fine. Pero si no los tienes, el Señor te indicará cuáles son los dones que Él te ha dado para que puedas compartir el Evangelio con aquellos que lo necesitan. Y el Evangelio se comparte ayudando al necesitado. Así que si hoy tú quieres llegar a ser un embajador de Cristo, un, un canal de bendición para otro, te invito a orar. Gracias, Señor, por esta lección. Me ha hecho recordar tantas y tantas experiencias, Señor. Desde que nos llamaste a los 16 años, hemos estado saliendo de nuestra zona de comodidad. Antes vivíamos egocéntricamente, pensando solamente en nuestras necesidades. Pero cuando te conocimos, Señor, nos abriste los ojos para ver la necesidad a nuestro alrededor. Al principio nos llevaste a visitar a aquellos que por edad no podían venir a la iglesia. Cantábamos himnos, les compartíamos la palabra los sábados en la tarde. Después nos ampliaste y nos llevaste a visitar a los enfermos, a cantarles, a compartir una palabra de aliento, a orar por su sanidad. Y allí, Señor, nos has ido llevando cada vez más a otros que necesitan ayuda. Y la última fue ministrar a una persona inmigrante que necesitaba ayuda. Nuestro mayor ministerio fue el de ayudar a aquellos que están privados de libertad. Llevar un plan de resocialización donde cada uno de los que participó de ese plan obtuvieron una capacitación que al final los ayudó para que cuando salieran nunca más volvieran a ser privados de libertad y que pudieran con la capacitación también obtener un medio que los sustentara. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de ministrar, de ayudar a aquellos que necesitan. Somos tus manos, somos tus pies. Úsanos hoy, Señor, para que podamos ser de bendición a aquellos que tanto lo necesitan. Gracias, Señor, por tu amor.
Y gracias por llenarnos de tu amor y que ahora podamos salir y compartir ese amor con todos los que nos rodean. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les Amén. bendiga y que tengan un feliz día. Amén. Amén. Demos gracias a Dios y también a Rosita por la lección de escuela sabática para el día de hoy, 21 de noviembre. Y queremos recordarles que al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia. todos juntos, Rumbo al cielo. rumbo al cielo, rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en las voces informativas de sus hermanos Rosita y José Moreno, con la asistencia en modo avión de nuestra hermana Magali, a quien le deseamos que pase un feliz día. Mis queridos hermanos, llegamos al final de nuestra transmisión y deseamos que ustedes se mantengan conectados con nosotros porque si el Señor nos lo permite, esta noche a las 7 de la noche estaremos teniendo la versión vespertina de esta transmisión. Bendiciones.